Y es que nosotros estamos muy acostumbrados a medir o a comparar el resultado del otro con el proceso nuestro. Entonces vemos a esa persona con unos logros, con unos puntos chequeados en su lista, y nosotros vemos una distancia enorme entre el momento en el que yo estoy y todo lo que me falta para llegar a ese lugar que me promete conquistar unos resultados que se ven súper fáciles. Yo no sé si fáciles, pero se ven muy interesantes, se ven muy seductores. Es como yo quiero estar en ese lugar, pero es una sensación de pucha, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. Este podcast nació para pensar en voz alta. Somos Lau y Caro y conversamos desde el caos, de lo que nos mueve, nos confronta, lo que queremos desaprender y eso que todavía no tiene nombre. No tenemos respuestas únicas, estamos llenas de preguntas. Queremos ir descifrando la vida y abordar eso que da miedo e incomoda. Creemos que la conversación es un puente para no cruzar el caos en silencio. Bienvenidos a la segunda temporada de No hay caos que por bien no venga. Hoy estamos en un nuevo episodio de No hay caos que por bien no venga. ¿Qué tal, Lau? Oli, ¿cómo estás? Estás muy seria. No, para nada. Jamás. ¿Qué tal si hoy hablamos sobre esos mapas que queremos romper? De esos que ya no queremos guardar más, que se volvieron obsoletos. ¿Cómo así? Como esos que eran los mapas de otros y que ya cuando uno los mira con otros ojos, pues no sirven más. Empecemos. ¿Te parece? Me parece. Bueno. ¿Por dónde quieres empezar? Quería empezar haciéndote una pregunta. Dale. Y es, ¿qué mapas crees tú ahora a esta edad que ya no te sirven, que te vengan así rápidamente a la cabeza? El mapa de la vida afanada. Sí, como de el mapa de la ejecutiva exitosa, Okay. que estaba todo el tiempo ocupada en 1.000.000 de reuniones, con tiempo limitado para lo importante, porque lo urgente ocupaba la agenda. Ese mapa ya no lo quiero más. Pero digamos que si vamos un poquito, si vamos a ser más específicos, ¿qué mapas de otros que alguien que copiaste, no sé, que vos decías, era un referente específico de alguien? Alguien al que creo vos que no le una confiabas. persona. Creo que nunca he tenido una persona a la que yo dijera quiero ser su fotocopia, quiero calcar este mapa. Nunca me pasó. Sí, un ideal de cómo se veía una mujer exitosa. Ese sí, digamos que ese mapa sí lo intenté recorrer y lo recorrí, creo. Pero ese es el mapa que ya, pues esa ruta es la ruta que no quiero volver a usar. Si hoy pintaras tu mapa, ese mapa, ¿cómo sería? Un mapa más lento, un mapa sin atajos, un mapa que me permita perderme, un mapa con unos puntos de interés para detenerme distintos. Unos miradores distintos. Sí, de repente con unas paradas en lugares donde se pueda contemplar más, donde se pueda conversar más mirándose a los ojos, donde se vaya a un ritmo diferente, donde esté bien perderse, donde esté bien equivocarse. Creo que ese mapa sería... ¿Tenés algún mapa que en mitad del camino dijiste, este mapa lo tengo que evacuar? O sea, ya no me sirve, pero estando en la mitad del mapa. Es como decir, voy para allá y en la mitad del camino dijiste, uy, no voy más para allá, necesito ir para otro lado. El mismo, el de la ejecutiva. Sí. Sí. ¿Te ha pasado en relaciones, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Qué te hizo bajarte de ese mapa? ¿Te acordás de un episodio en el que hablamos de la invisibilidad? Sí. De hacernos chiquitos para no incomodar.
Esa fue mi alerta. ¿Te diste cuenta que estabas Pues me siendo di cuenta chiquita? que otra vez estaba recorriendo la ruta del hacerme chiquita para no incomodar. Y ahí dije, uy, no, recalculando. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Que yo no puedo hacer un mapa demasiado específico de futuro. A mí no me sirve como planear demasiado en detalle lo que viene. Siento que se vuelve, como decía en algún otro episodio, muy obsesivo para mí. Entonces, cuando uno empieza, o cuando yo he empezado como a decir, y tiene que pasar eso, y tiene que hacer esto, y tarará, me vuelvo súper aprensiva. Y necesito como tener una amplitud de visión. Me gusta más como traer esos conceptos generales de lo que quiero sentir y no como del detalle. Creo que el detalle se le tiene que dejar a la vida. ¿Vos cómo pensás ahí? Lo que pasa es que mi entendimiento en esta conversación del mapa es como, sí, es como el paso a paso, ¿cierto? El manual de instrucciones. Yo creo que lo he dicho, para mí es importante tener el mapa y tener como el margen, como el margen El que me contexto, lo pues. delimita. Eso no significa que yo no me salga del margen y tampoco significa que yo recorra el Al pie de la mapa al pie de letra. la letra, pero para mí, a mí me da como piso saber que hay un plan. No importa que después yo recalcule la ruta o me salga de la ruta y me pierda, que es lo que pasa en el 99% de las veces. Yo casi nunca ejecuto el paso a paso sin salirme del renglón. Bueno, pero entonces cambiemos un poco el acercamiento y es, hay veces que tomamos prestados mapas ajenos, ¿cierto? Como no necesariamente el tuyo, sino yéndonos un poquito a cuando hemos tomado referencias, que era lo de que estamos hablando al principio, que han marcado mucho ciertos momentos de tu vida y que en un punto te das cuenta que hay teorías, que pasa mucho, por ejemplo, hoy en día con tanta información, que hay muchas cosas que parecen funcionar. Entonces, digamos, las redes están llenas de lo que deberías hacer, deberías comer así, deberías hacer este ejercicio, si te levantas a las 5 de la mañana, si escribes, si lees, si tienes, o sea, empieza a haber un montón de condiciones ahí que te prometen un gran bienestar o un éxito, Un pero resultado. resulta que llega un momento en el que uno, o por lo menos me pasa a mí, que digo, pausa, no soy capaz con tanta información, me perdí de mí misma, porque a cada persona parece funcionarle esa gran fórmula, pero en realidad hay muchas cosas que hacen que funcione o no funcione, o que depende mucho de tu estilo de vida, de lo que vos querés, y no podés tomar prestada esa fórmula simplemente y aplicarla en voz descontextualizada. Además que en las redes todo parece tan perfecto y que funciona, pero no sabes el detrás de cámaras, no sabes lo que realmente la gente está por la que está pasando. Y yo creo que ahí se puede conectar con lo que es muy común hoy en día y vemos y es un burnout en el que parece que todo está bajo control y que todo está funcionando, pero detrás hay un gran esfuerzo para sostener. Mira, yo con eso último que dijiste, yo creo que lo he dicho, no sé si acá, pero es algo que yo digo un montón, y es que nosotros estamos muy acostumbrados a medir o a comparar el resultado del otro con el proceso nuestro. Entonces vemos a esa persona con unos logros, con unos puntos chequeados en su lista, y nosotros vemos una distancia enorme entre el momento en el que yo estoy y todo lo que me falta para llegar a ese lugar que me promete conquistar unos resultados que se ven súper Fáciles. yo no sé si fáciles, pero se ven muy interesantes, se ven muy seductores, es como yo quiero estar en ese lugar, pero es una sensación de, pucha, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, entonces es
como que todo el tiempo estamos esperando que alguien nos diga para dónde coger, que alguien nos entregue el mapa, porque es que si ese mapa falla, pues es que falló la fórmula que el otro me dijo que yo tenía que seguir. Cuando yo me atrevo a recorrer mi propio mapa y las cosas salen mal, pues me tengo que hacer responsable de que me perdí. Y eso no está mal, a menos que uno sea tan perfeccionista que no encuentre en ese perderse, en ese equivocarse, parte del camino. Pues como que uno no vea que ese perderse, ese equivocarse hace parte del camino y del proceso. Entonces, no sabemos cuántas veces el que está en ese lugar al que yo quiero llegar se equivocó. O se quebró. Y cómo se equivocó. O tuvo una depresión, o varias. Pues cuántas cosas pasaron en ese proceso, ¿cierto? Porque nosotros normalmente no contamos ese pedazo de la historia. Entonces, sí, creo que las redes sociales particularmente nos hacen bastante daño en ese lugar. A mí me genera ansiedad porque de pronto es como si algo te dijera, si no querés vivir, si no vivís bien es porque no querés. Sí, hay una porque promesa. Toda la información está ahí. Te damos el paso a paso de cómo alimentarte, te damos el paso a paso de cómo dormir, te damos el paso a paso de cómo hacer el ejercicio específico. Hay formaciones de todo tipo, te puedes volver experto en esto, en aquello. Hay podcasts que te ofrecen un montón pero no dan, de respuestas. No dan las horas del día, no dan. No, y no solamente no dan, volvemos al mismo punto. Esa información que está ahí es una información que hay que discernir, que hay que pasar por pues como por el filtro de cada uno. Digerirlo y entender que todo eso sirve para yo construir mi propia fórmula, para yo dibujar mi propio mapa, con la apertura además de que ese mapa puede ir cambiando, porque además vamos cambiando nosotros también. Bueno, y también qué tal la diferencia que hay entre una gran idea y una gran posibilidad y la capacidad de aterrizarla. Pues que es que también a mí me ha pasado que he nadado en el mundo de las ideas y cuando llega el momento digo, esto no se puede hacer. Esto no es viable, no tengo el tiempo, no tengo la capacidad, no quiero que mi vida sea todo lo que esto supuestamente requiere. Entonces yo creo que también nos han vendido que todo es posible, pero cuando uno empieza a hacer la ecuación, no lo es. Y no solamente eso, Caro, también puede ser que tú logres ese resultado que te prometían. Pero y llegas allá y dices, y supongamos que el costo era el que creías que iba a tener, pero llegas allá y dices, era esto. Porque, ¿cuál era tu motivación para llegar a ese lugar? Entonces, a veces perseguimos un montón de estos ideales que nos prometen, pero cuando lo que te mueve a llegar a ese lugar no está como fundamentado en lo que tú genuinamente quieres, sino en lo que otro quiere y tú te quieres parecer a ese, pero no sabes ni siquiera por qué. Tú sigues el paso a paso, puede ser que logres el resultado, pero llegas a ese resultado y te das cuenta que eso no era lo que tú querías. ¿Cuál era la gran motivación detrás de eso? Pues porque probablemente ni siquiera te lo preguntaste, simplemente seguiste un camino. Algo es como que el mapa te va diciendo. Entero, pues como... Sí, porque cuando tú llegas, no sé, de viaje a un lugar que desconoces, y tú no te quieres dar el permiso de perderte para descubrir qué hay más allá de los blogs infinitos que leíste, estos son los lugares que tienes que visitar, estos son los cafés a los que tienes que ir, sino que tú dejas que la vida te sorprenda porque los ojos del que escribe ese blog no son tus mismos ojos y puede ser que tú creas que te pareces demasiado a él, pero en el camino descubres otras cosas. Si tú no tienes esa apertura para descubrir, perderte, dejar de visitar el lugar que el influenciador te recomendó y descubrir tus propios lugares, pues entonces yo creo que vas así. Tragamos muy entero, pues como hay veces que no hay criterio. Mira, voy a traer un ejemplo
un poquito salido, o sea, que conecta, pero que trae una nutrición aquí distinta a este tema. Yo que estudié moda, me pasó en la vida que me preguntaban, oíste, ¿qué está la moda? ¿Qué me debería poner? Y no había pregunta que me diera más piedra, porque yo decía, ¿qué importa que está la moda? ¿A vos qué te gusta? ¿Vos con qué te sentís bien? Hoy en día que no vivo el mundo de la moda de la manera como lo vivía antes, yo digo, qué rico, los mismos blue jeans que me gustan, que posiblemente no son los de Botasí, ni de Botasán, y que ahora están, los cargo de moda, entonces tengo que ponerme esos que están vendiendo. Me aterra seguir las paradas de la moda. Creo que a mí en este momento, digo, me fascina esto, una camiseta que la tengo hace 10 años y todavía me encanta. Y creo que ahí hay muchas repeticiones. Es como, no se han dado cuenta que de pronto llegan las botas tejanas y todo el mundo se pone botas tejanas. Y es como, vení, ¿te gustan? No, es que están de moda. Es como que, o sea, yo me estoy poniendo botas tejanas desde que tengo 16 y me fascinan. Y resulta que ahora coincide. Ay, a mí me dan demasiado calor. Pero es porque me encantan. Entonces yo decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que ponerse lo que se pone todo el mundo? ¿Por qué hay que repetir lo que repite todo el mundo? Mira, mientras dabas ese ejemplo pensé en que hubo un evento en mi vida en el que yo sí seguí un mapa, y es cuando estaba en mi proceso de transición de dejar de ser lisa para ser crespa. Era un universo completamente desconocido y había un par de referentes. Uno de esos referentes cercano a mí, y era una mujer que yo la veía y yo decía, esta mujer es hermosa, ella es crespa, es una diosa hermosa, y tenía ese pelo y esa melena así espectacular, y cuando nosotras nos conocimos yo era pelilisa y ella ya lucía su melena con un orgullo impresionante. Y ese fue el primer referente en el que yo dije, se puede habitar esta melena. Con altura. Con altura, exactamente, pues como sintiéndose pertenecer. Pues apropiada de su pelo. Exacto, porque yo siempre sentí que tenía un mapa que no encajaba. Entonces, ahí yo empecé a preguntar, vení, ¿y esto? Y uno cómo hace una transición, y esto cómo se vive, y uno que se unta, ¿Qué necesita y uno hacer? cómo se peina, y esto cómo se atraviesa. Y efectivamente ella me mostró un camino, y ese camino me ayudó a encontrar mi propio camino. Como a ver un resultado ahí. Exactamente. Palpable. Entonces, como que no quisiera tampoco satanizar ese inspirarse en otros, seguir el camino que otros ya siguieron, porque también es inspirador. Claro, porque ¿cierto? también cuando alguien más lo logra, tú de alguna manera sientes que es una cosa que tú también podrías lograr, y es como que si esta persona lo hizo, yo también lo podría hacer. Creo que el quick del asunto está en qué es lo que te motiva, por qué, y darse el permiso de tener sí un referente, sí alguien que te muestra un camino, pero darte el permiso de vivir tu propio camino, de recorrer tu propio mapa. Yo creo que es como curar, ¿cierto? Como decir, de aquí esto me tiene sentido por aquí, esto por aquí, quiero que mi cóctel sea único, Sí. pero es muy válido ver pues tomar referencias de algo materializado. Esta persona fue capaz de hacer esto que de pronto yo lo veía muy distante, ¿cierto? Sí. Eso es bacano, pero no perdiéndose de uno mismo, porque cuando uno repite lo que alguien procesó, no tiene fondo, se queda en la superficie y llega un vientecito y lo despeina uno. chao. No, a ti no se te despeina fácil. A mí sí se me despeina, lo que pasa es que como siempre parezco despeinada, la gente no lo nota, pero yo sí me doy cuenta que estoy despeinada. ¿En qué consiste tu despeine? Es muy difícil de explicar. ¿O será pero que cuando se posa un pajarito ahí? No, tiene que ver más con que el crespo se desdefine. ¿A usted da frizz?
Yo necesito frizz para que mi pelo tenga el volumen que me gusta. El crespo así perfectamente definido no me gusta. Ok. Pero pues depende del gusto, porque hay mujeres que son afro a las que les gusta el crespo perfectamente definido y esa es una forma. Ok. Y otras como yo a las que les gusta el crespo no tan definido, medianamente definido y con un poquito de frizz para que se vea así más melenudo. Bien, bien. Bueno, ¿y tú? Y ¿Alguna yo no he vez? intentado cresparme. Me estaba acordando que en los años 80 había una moda en la que a la gente se hacía una permanente, pero era Ah, sí, para encresparse. Y mi encresparse el mamá pelo. se encrespó y era así. ¿Y Eso, le quedó el pelo así como a mí? no, No, no tenía esa calidad abundante. no tenía en su ADN No, este afro power. no había ese poder leónico. Bueno, ¿Qué no, me ibas a pero preguntar? que si a ti te pasó que en algún momento de la vida usaste un mapa que no era tuyo. Muchas veces, Dame un muchas ejemplo, danos veces. un ejemplo, contanos. Ay, pucha, ¿cuáles? Que son muchos, pero creo yo creo que muchas veces me perdí. Cuando me dio la depresión, cuando tuve a mi hijo, creo que el gran enunciado de esa depresión, más allá del tema químico, fue, Carolina, te perdiste. ¿Dónde estás? Yo me dediqué a trabajar de una manera absurda. Yo solo vivía para trabajar. Y en eso empecé a no oírme. No sentía mi cuerpo, no estaba presente. Yo estaba haciendo mil cosas al mismo tiempo. Creo que ese fue como el momento más teso porque me costó mucho tiempo, muchos años. Te iba a ofrecer más caca, pero se acabó. Perdón, Bueno, perdón que salud. te interrumpí. Salud. Y entonces, Y creo que me costó muchos años recuperar. Yo creo que uno nunca tiene el mapa completo, ¿cierto? Yo creo que la vida se va desplegando y en ese despliegue te va sorprendiendo y empezás a encontrar unos lugares. Yo nunca pensé soñar cosas como las que sueño hoy en día, que eso es muy bacano porque es como si el mapa se fuera desplegando y te va mostrando, mira, por aquí hay un camino que no pensaste que existiera y habrá otros caminos que tiene uno que coger machete y darle si uno quiere. También está la posibilidad de coger autopistas que ya están trazadas. Pero ¿qué quieres vos en la vida? A mí me gusta experimentar. Creo que yo no soy de las que es capaz de traducir la teoría del otro y simplemente aplicarla, como ser juiciosa y decir, estos son los pasos, yo soy muy rebelde. Y en eso es como hágale, mírelo usted. Y yo creo que de los temas que yo hablo en la terapia no son teóricos, son cosas que han estado relacionadas con mi experiencia y yo creo que eso es lo que hace también que haya presencia y que sea una terapia particular, ¿cierto? Porque no está en un libro, son cosas que las he atravesado. Entonces, he aprendido a escuchar un montón. El cuerpo es un gran mapa, y yo lo hemos hablado, y es como, yo le digo mucho a la gente, aquí en esta terapia lo que venimos a hacer es a escuchar y entrar en ese silencio que nos deja bajar un poquito el volumen. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y para que en todas esas opiniones, en todas esas posiciones que hay, uno pueda decir, esta es la mía, que no quiere decir que sea independiente porque se ve influenciada por un montón de otras fuentes, pero uno es el que hace esa edición, como esa curaduría, para decir, ¡tin! Me resuena. ¿tú crees que nosotras haciendo esto estamos siendo el mapa de alguien? Yo creo que por momentos puede ser, porque yo creo que crea resonancia. Es decir, hay veces pasa que uno tiene alguna sensación o una medio idea vaga, pero llega alguien y lo dice, y uno dice, ay, así era. Esa persona lo explicó, yo cómo lo estaba sintiendo. O habrá también quien dice, uy, no, esa persona está muy loca. Estas peladas, cucú. No sé, yo creo que hay momentos en los que uno hace clic y otros que es todo lo contrario. Tal vez hace clic para llevar la contraria, ¿cierto? ¿Y cuál crees tú que es nuestra responsabilidad en este espacio para no
Mira, yo nunca he querido, vos lo sabés, yo nunca he querido que este podcast sea como esta gente diciéndole qué hacer a la otra, sino que yo creo que al atravesar nosotros nuestras historias, al compartirlas, queda una puerta abierta para que la gente pueda tomar de ahí lo que quiera. Me parece aterrador cuando es como, deberías hacer esto, porque si no lo haces, como que, no, vení, si de algo te sirve a vos esto que nosotros estamos conversando, esa es la gran invitación, ¿o vos qué pensás? No, lo mismo. Yo creo que de mi lado, si bien esa es claramente la motivación, yo a veces me he escuchado, pues cuando me siento a escuchar los Los capítulos. episodios, yo a veces me escucho y digo como, me escucho dando teorías, ¿sí me entendés? Entonces creo ¿Y que qué está muy, que sentís? está, me siento irresponsable. Pero también he pensado que está muy intrínseco en esta cultura que vivimos hoy. Pues como que a veces es como súper impulsivo el dar, el dar como cátedra acerca de cómo lo deberíamos hacer y que lo expresaba en un episodio atrás y es ese verme como con un sombrero de sabiduría y es parte como de lo que me estoy cuestionando en este momento y es, no, yo tengo cosas importantes para decir porque tampoco voy a desconocer que las cosas de las que hablo, pues nada de esto me lo saco del sombrero, ¿cierto? Como que nuestras conversaciones son muy desde lo que nosotras hemos vivido y estamos viviendo y atravesando. Pero sí a veces me he escuchado, sobre todo a mí, como eh, dando un mapa, entregando un mapa. Entonces, siento que es un buen momento como para reflexionar y decir, hey, por favor, no sigan el mapa, escuchen las conversaciones y tomen de acá lo que sirve. Pero ni mucho menos esta es una verdad absoluta. Para nada. Es simplemente el mapa de Caro como individuo, el mapa de Laura como individuo y el mapa de nosotras Pero juntas como proyecto y que que se se va. va construyendo todos los días. Y esto se va hilando y de repente yo me siento identificada con algunas cosas, pero también ha pasado que muchas veces, incluso aquí en vivo y en directo, queda muy clara nuestra diferencia con respecto a un tema en particular. Entonces sí, como que tengo una mezcla de sentimientos. Hay momentos en los que digo estoy entregando un mapa y hay momentos en los que digo estoy siendo súper responsable. Pero bueno, en fin. No sé, a mí me gustaría antes de cerrar dejar una pregunta abierta. Pero un momentico, ¿cómo así? Aquí hay un problema. ¿Cuál problema? ¿No has leído tu texto? Ah, bueno, podemos cerrar con mi texto. Por Pero favor, haz antes la del texto hago la pregunta, pregunta. Está porque ese bien. texto está de rechupete. Y es que ustedes se pregunten si están siguiendo el mapa de alguien más o si han seguido el mapa de alguien más y qué tan dueños son de su propio mapa. Esa Buena es la pregunta, ¿sabes invitación. por qué? Porque yo creo que uno no es dueño totalmente de su mapa. Porque si fuéramos unos seres totalmente independientes que no tenemos vínculos, pues es un mapa único. Pero creo que al uno vincularse con otros seres humanos es casi imposible no verse permeado por los mapas de los otros. No, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero tú sigues siendo autónomo. Es decir, qué tan autónomo estás siendo de tu O propio más mapa consciente. o qué tanto le estás entregando el poder de tu mapa a otros. Sí, total. Bueno, Bueno, señorita, invitación a esa lectura maravillosa con buena entonación, porque buena letra sí tiene. nunca he tenido un mapa antiguo en mis manos, solo los he visto impresos en libros de historia y en museos. Parecen obras de arte más que un instrumento de navegación.
especialmente en estos tiempos en los que las herramientas solo nos parecen útiles si dicen, o mejor aún, garantizan cómo conquistar o dominar X cosa en máximo 10 pasos, no en 11, porque ahí deja de ser eficiente. Confieso que yo misma he dado esos pasos, los que alguien me dijo que siguiera, y también yo he vendido esos mapas, diciéndole a otros lo que mi supuesta experiencia cree que deberían hacer. Ya me di cuenta que también soy parte del problema. Ahora veremos qué haré con esto que vi, no ahora literalmente. Leyendo sobre cartografía esta mañana descubrí que muchas veces quienes dibujaban los planos jamás habían visitado esos lugares y por eso se valían de relatos ajenos, rumores e imaginación para intentar darle forma a lo desconocido y apenas orientarse en un mundo demasiado grande para comprenderlo. Pero eso no cuadra hoy porque nos vendieron y compramos la idea de que el mundo era demasiado pequeño y por eso hay que hacer más, hacerlo perfecto y rápido, tanto como ChatGPT. Y entonces una imagen llegó a mi mente, pensarme como una cartógrafa de mi propia existencia, con mis propios continentes deformados e incompletos, con algunas islas paradisíacas, porque obvio, siempre amar. Con algunas rutas dibujadas perfectamente porque las he transitado una vez tras otras y rellenando los vacíos de lo desconocido con una taza de café y con una certeza de la intuición que siempre viene acompañada de dudas. Nunca exacta, aunque a veces el ego me haga creer que solo sabiéndome la teoría llegaré a mi destino, saltándome la navegada. Me tocará recalcular, como dice Waze, repetidamente, por siempre, porque nunca nadie podrá descifrar mi mapa por mí. Hoy me hizo falta Magú para hacerle así mientras que tú Mientras leías. tú leías, solo hoy o en todos los Ay, episodios no. que hemos grabado En desde este todos. lugar. Lo siento a los fans de Magú, pero Lau. en esta casa no hay mascotas. Lau, Ni habrá. en este mapa, No, conmigo tenemos. Mentira, Lau. o sea, ¿Sabes Miguel es nuestra qué? mascota. ¿Sabes qué? Bacano porque creo que gran parte de este podcast ha sido un podcast sin mapa. Sí, sin mapa. Porque acuérdate que no nació sabiendo, sino bailando Bueno, entonces y navegando. aquí seguimos descifrando este mapa que capítulo a capítulo se despliega. Así es. Hasta la próxima. Los invitamos a que nos sigan, Sí. compartan el episodio. Compartan sus caos también, porque Y sus mapas, que nos respondan la pregunta que les hicimos de los mapas y que sigan aquí. Compartan esto si les gustó, para que esto llegue a más lugares y a más personas. Chao. Porque el mundo es muy grande o muy chiquito, yo ya me confundí. O muy caótico. También. Chao. Chao. Gracias.